Buenas tardes, somos el grupo 14 y vamos a hablar de la producción de ácido tereftálico a partir del P-sileno. Empezaremos hablando de los diferentes procesos de producción que se han encontrado, seguido del proceso seleccionado y por último se concretará más en la sección de reacción. En cuanto a los diferentes procesos de producción de ácido tereftálico, encontramos los que aparecen en pantalla. Las principales variaciones entre ellos son los catalizadores utilizados y las materias primas empleadas. Dado que cada uno de ellos utiliza diferentes materias primas, las condiciones de operación difieren unas de otras, igual que sus subproductos. Otra diferencia relevante es la conversión que se alcanza en cada proceso, siendo la conversión óptima la del proceso a moco, razón por la que ha sido seleccionado, además de que ofrece unas condiciones de operación más seguras al tener menores temperaturas y presiones y menor consumo energético, que se detalla más adelante. A continuación se explica más detalladamente el proceso a moco. Este se divide en 4 etapas básicas, que son acondicionamiento de materias primas, etapa de reacción, seguida de una etapa de separación y finalmente una etapa de purificación. En la etapa de reacción por oxidación del pexileno se observan dos reactores continuos de burbujeo, los cuales son alimentados en forma descendente con una mezcla de pexileno, ácido acético y solución de catalizador. El aire en exceso se introduce para la agitación por el fondo del reactor, minimizando así la formación de sus productos. Previamente se ha realizado un acondicionamiento de materias primas. Por un lado, el catalizador se somete a una primera etapa de mezcla con el ácido acético recirculado y una posterior presurización para su activación, mientras que el aire introducido se somete previamente a una etapa de compresión. La mayoría del ácido tereftálico precipita por su baja solubilidad en el solvente, dando lugar a 3 fases: cristales de TPA sólido, disolventes con algo de TPA disuelto, y vapor, que consiste en nitrógeno, ácido acético, agua y una pequeña cantidad de oxígeno. Dentro de la separación podemos observar diferentes secciones. La cristalización, donde se produce la recuperación de ácido tereftálico. El efluente del reactor se envía a un primer cristalizador, operando alrededor de 180 grados y entre 500 y 700 kilopascales, en el cual el enfriamiento se proporciona por la vaporización parcial del ácido acético, pexileno sin oxidar y el agua formada. Se enfría aún más en un segundo cristalizador, operando a la presión atmosférica alrededor de 110 grados, también con vaporización parcial del medio. Separación y secado es otra de las partes de la sección de recuperación, y en ella la suspensión obtenida de los cristalizadores se centrifuga eliminando la mayor parte del agua del producto. Después de la centrifugación, una corriente se alimenta a la unidad de recuperación y la otra al secador rotatorio. El aire precalentado se envía al secador para eliminar la humedad presente en el producto final. Los cristales de TPA se obtienen del secador en un 99% de pureza y luego se transportan al almacenamiento, desde donde se alimentan a su vez a la etapa de purificación. Por otro lado, la corriente de recuperación se envía a una torre de destilación de 20 platos con el objetivo de purificar el ácido acético. El ácido acético purificado de la parte superior de la torre se recicla al reactor y se combina con ácido acético nuevo, y el producto del fondo se puede procesar para la recuperación y regeneración del catalizador. Finalmente, los respiraderos del proceso de oxidación se envían a una torre de depuración de gases y luego a una torre de eliminación para separar el agua formada y enviarla al tratamiento de aguas residuales. El proceso de amoco implica una sección de purificación para lograr la pureza requerida. Las impurezas principales que contiene el TPA crudo son ácidos aromáticos, que son el resultado de la oxidación de P-sileno y de otros aromáticos en la alimentación, pero sobre todo contiene 4-carboxibenzaldehído, comúnmente conocido como 4-CBA, el cual es el responsable de la coloración de los polímeros obtenidos del ácido tereftálico. Dicha impureza no debe exceder las 50 ppm y puede reducirse por hidrogenación catalítica. También hay impurezas amarillas y cantidades residuales de metales de catalizador y de bromo. En primer lugar, se realiza el acondicionamiento de la corriente de entrada a la hidrogenación selectiva, donde los cristales de TPA se disuelven en agua de proceso caliente para aumentar su solubilidad. Posteriormente, la corriente se lleva a una centrífuga donde la suspensión formada contiene al menos un 15% en peso de TPA y el resto son impurezas accesibles a la reacción de purificación. Además, en esta fase se elimina agua residual. A continuación, la corriente de proceso resultante se lleva a un tanque de disolución que opera a 250 grados centígrados y a 400 kilopascales.
Una vez acondicionada la corriente, se lleva a la etapa de hidrogenación selectiva, donde fluye a través de un reactor de hidrogenación operando a las mismas condiciones que el tanque de disolución. En esta etapa, el 4CBA se hidrogena a ácido petoluoico en presencia de paladio soportado sobre carbón activo como catalizador. Esto reduce su composición a menos de 25 ppm. Las impurezas coloreadas se hidrogenan a productos incoloros. El hecho de someter el TPA a este proceso de hidrogenación no produce apenas cambios sobre este proceso, ya que la hidrogenación del anillo es menor al 1%. Después de la reacción, la solución pasa a un cristalizador donde la presión se reduce. Esto da como resultado la reducción de la temperatura y la cristalización del TPA. El ácido petoluoico más soluble formado en el reactor y otras impurezas permanecen en la corriente del proceso, siendo eliminado el hidrógeno residual. Al abandonar el cristalizador, la suspensión se somete a una centrifugación para producir una torta húmeda. Esta torta se seca para dar el TPA producto como un polvo. Por último, se procede a explicar en profundidad la sección de reacción que se compone de los reactores, reacciones que se producen, catalizador utilizado, condiciones de operación y eficiencia energética. Los reactores utilizados son reactores de oxidación de burbujeo, añadiendo aire, como se ha explicado anteriormente, por el fondo de ambos reactores. La acción corrosiva del bromo y los ácidos orgánicos en las instalaciones de acero al carbón hacen necesario el uso de aceros inoxidables especiales, como pueden ser alasteloy C o revestimiento de titanio, tanto para el reactor como para ciertas partes del equipo, en particular el sistema de recuperación de calor. Como se puede observar, la reacción principal consta de pesileno con oxígeno para dar lugar a ácido tereftálico y agua. Esta reacción, cuya entalpía es de menos 1360 kJ/mol, se considera muy exotérmica. Las reacciones de oxidación secundarias son las que se muestran en pantalla, dando protagonismo al 4CBA debido a que es la impureza más problemática que se genera dentro de este proceso. El catalizador empleado es acetato de cobalto promovido por bromo y disuelto en ácido acético. Se clasifica dentro de los catalizadores homogéneos, dado que se encuentra en disolución con los reactivos. Su temperatura de desactivación se encuentra en torno a los 298 grados centígrados y en el proceso seleccionado, dicho catalizador puede ser recuperado mediante una operación de destilación mencionada anteriormente. Las condiciones de operación de la etapa de reacción oxidativa son las siguientes. Temperatura de reacción en torno a los 250 grados centígrados, no pudiendo superar en ningún caso los 298 grados centígrados debido al riesgo de desactivación de catalizador. La presión de operación se encuentra cercana a los 3 bar. El punto más importante dentro de dichas condiciones es el valor elevado que se alcanza, tanto de conversión como de selectividad, siendo estos del 95 y 90% respectivamente. Por último, el tiempo de residencia dentro del reactor es aproximadamente de 1 hora. Finalmente, se explica la eficiencia energética dentro de esta sección. El aumento de la temperatura, debido a que la reacción es muy exotérmica, debe ser controlado para prevenir la formación de subproductos indeseables. Para controlar dicho valor, el calor de reacción es eliminado por la vaporización de parte del medio reaccionante, ácido acético, petileno y agua, y por condensación y reflujo al reactor. Por otro lado, los vapores de cabeza del reactor se condensan en intercambiadores de calor y el condensado se lleva a reflujo del reactor. Por tanto, se puede concluir que el ácido tereftálico juega un papel muy importante en la industria, ya que, gracias a este compuesto, se pueden formar una gran variedad de polímeros de gran demanda, siendo su principal mercado la producción de polietileno tereftalato, más conocido como PET, textiles, envases, mobiliarios, bienes de consumo, resinas, entre otros. La demanda mundial de pexileno seguirá creciendo, liderando el consumo para fibras de poliéster, especialmente en las zonas de Asia, China y Oriente Medio.